Importancia social y cultural del humor. La visión del psicólogo Andrés Acosta. Bienvenidas y bienvenidos a Audiencias Capital, el espacio de participación y escucha de los y las televidentes de Capital. Hoy estaremos conversando sobre este capítulo del programa Sin Excepciones de la Franja de Opinión Mesa Capital, dirigido y presentado por Carol Ann Figueroa, en el que se tuvo como tema central de conversación el humor basado en el sexismo. Hoy vamos a hacer algo que todo el mundo odia, incluida yo. Vamos a explicar el chiste. Vamos a analizarlo y hacerle autopsia para entender cada una de sus partes y ver si vale la pena dejar de usar algunas de ellas o cambiarlas por otras. Vamos a plantear la posibilidad de rehacerlo, procurando que no deje de ser chistoso. Digo que todo el mundo odia hacer esto, incluida yo, porque es como concentrarse mucho en un truco de magia para no perderse el momento exacto en que el mago esconde lo que se supone que tiene que hacer desaparecer. Es decir, esto equivale a matar la magia y me parece tenaz. Porque ¿a quién no le gusta caerse al suelo muerto de risa? ¿Quién no ama sorprenderse con algo que está sintiendo sin saber muy bien cómo o por qué lo está sintiendo? Me parece tenaz romper ese encanto, pero alguien tiene que hacerlo. Porque, ¿qué pasa cuando un montón de personas se están riendo con los chistes que se hacen sobre otro montón de personas a las que no les da risa lo que se está señalando o diciendo de ellas? ¿Qué pasa cuando la esencia del chiste es avergonzar a otro por ser diferente, cuando la idea es restarle importancia al dolor que otro siente, o cuando lo que logra el chiste es dividir a un grupo de personas entre quienes señalan y quienes son señalados, o entre quienes tienen la posibilidad de hablar y quienes tienen que quedarse callados? Pasa que estamos hablando de humor homofóbico, matoneador, clasista, racista, machista, sexista, transfóbico y un largo etcétera de formas de discriminación que durante décadas han sido la esencia de la fórmula para el humor, pero que en este momento de transformación cultural no solo ya no están dando la misma risa, sino que están nutriendo la cultura de la cancelación y en algunos casos están generando incluso reacciones violentas. ¿Por qué tanto rollo si es solo un chiste? Para analizar la relación entre el humor y el sexismo, Carol Ann Figueroa invitó a Pamela Ospina, a Diana Medina y a Sebastián Rincón, comediantes profesionales. La conversación propició respuestas a preguntas como estas: ¿por qué nos reímos de un chiste cuya esencia es avergonzar a otros o restarle importancia al dolor que otros sienten? ¿Por qué es exitoso el humor matoneador, clasista, racista, machista o transfóbico? ¿Por qué ha perdurado por décadas el humor que produce patrones sociales de estigmatización y discriminación? ¿Cómo y por qué ese tipo de humor retrasa muchas de las transformaciones culturales que estamos viviendo? Y hoy con nuestro invitado conversaremos a partir de este fragmento del programa publicado en el Instagram oficial de Capital. El comediante está en su libertad de hacer el humor con lo que quiera y decir lo que sea, pero con la responsabilidad de asumir la consecuencia que eso genere. Y la consecuencia no necesariamente tiene que ser un escrache ni una funada en redes, simplemente el darse cuenta que el público no reacciona a eso. Y me parecería que eso es lo más bello que podría pasar cuando un comediante se sube a hacerla fácil, a burlarse del gordito, a burlarse de la y que reciban la respuesta de un público inerte. Creo que es lo más efectivo para decir, hey, por ahí no es. O sea, ve, esto no me va a funcionar. Ahora, hay que ver que hay rutinas también ejecutadas, y aquí voy un poco a la técnica que decía Sebas, y es que digamos que se llega a esos puntos de una manera tan elaborada que es un deleite reírse a pesar de que sea humor negro. Porque la técnica es decir, genera... Exactamente, y tú sobreentiendes que no se están burlando ni de la muerte, ni de la vida, ni de la situación que le haya pasado a la persona, pero llegaron a eso de una manera tan elaborada que es divertido. Y la risa, de alguna manera, en mi concepto también parte de la incomodidad del cerebro de no saber qué hacer. O sea, es como recibí esta información y me dejó como atónito, me voy a reír. Y eso no quiere decir ni que seas una mala persona, ni que... Porque en algún momento quizás todos viendo un video de cómo alguien se cae, sea un niño, un viejito, es como, viste esto y quizás ni siquiera es que te estés riendo de que la persona, o de que estés deseando que el niño se lastime cuando se caiga, o que tu compañero en el salón de clase se fue para atrás con el pupitre y tú digas, me río porque lo mío es el placer del dolor de... No, te reíste porque se cayó de una forma en la que te generó a ti como una confusión y terminaste soltando una risa. Después de ver este fragmento en las redes de Capital, uno de nuestros televidentes, Andrés Acosta, comentó:
Pero el público sí apoya el humor negro. ¿Por qué lo quieren limitar? Al fin y al cabo somos crueles naturales. Se alarman por esos chistes, pero no decimos nada ante la crueldad social. El defensor de audiencias invitó a Andrés para explicar en detalle el alcance de su comentario. Veamos esta conversación con Andrés Acosta. Steven Andrés, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Audiencias Capital. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Te hemos invitado porque comentaste en una de las redes sociales de Capital una pieza audiovisual que es un extracto de un programa que se hizo sobre comedia y sexismo. Uno de los capítulos que dirigió y presentó Carolán Figueroa en la temporada 2023. En esa pieza en particular, la invitada al programa, una de las invitadas, está hablando sobre lo importante que es que quien hace comedia, quien hace humor, asuma las responsabilidades por las cosas que hace, por el impacto que puede llegar a causar con las puestas en escena, con el lenguaje, con las alegorías, con el tipo de humor que utiliza. Aquí apunta esta inquietud tuya. Socialmente estamos viendo una confirmación y una aceptación de todo este movimiento de humor, entre comillas, negro que se está haciendo. Y lo podemos ver ahorita con todos estos comediantes que están surgiendo nuevos, porque está siendo, entre comillas, muy bien o muy mal recibido de pronto también. A ese punto quería llegar. ¿A ti te parece, según lo que está diciendo, que lo planteado por ella tiene mucho sentido, que el humor negro tiene límites, que tiene unos códigos que debe ejercitarse bajo unos códigos éticos específicos y que el comediante debe asumir la responsabilidad por lo que dice? ¿A eso apunta tu comentario y tu duda también? De que debe asumirse, el comediante lo debe asumir, ya que la comedia o el humor también se rige por una base de poderes, ¿no? Digamos que así como también puede catalogarse la comedia como un tipo de arte, como lo puede ser la música, puede ser una crítica, ¿no? Entonces, una crítica tiene que generar como un inconformismo, entre comillas, ante el oyente o ante personas que no están de acuerdo ante ciertos temas. Si generamos esa crítica, bueno, si generan esa crítica y alguien se siente un poco perturbado, distorsionado por aquello que de pronto le incomoda, entonces puede ser que algo esté haciendo bien porque está poniendo en evidencia algo que moralmente no está aceptado, entre comillas. Es como un espejo que se le pone a la sociedad para que se dé cuenta de aquellas cosas que son deseables en una sociedad y aquellas que no lo son. Porque el humor, incluso se dice en el programa, ayuda a destruir, a demoler patrones, prejuicios, conductas, costumbres que hoy, con los ojos de hoy y con las transformaciones culturales que estamos experimentando, son vistos como muchas cosas indeseables que la sociedad no tiene por qué aceptar, soportar y mantener. Y ese es precisamente el rol de ese humor y de la comedia. Decirle a la sociedad, hey, fíjate que esto no está bien. Y cuando eso se sabe decir, entonces la persona empieza a reflexionar. Es en ese sentido lo que has explicado, ¿cierto? Sí, creo que lo comparto de esa forma. Además de que, pues bueno, es complejo, digamos, el tema de colocar sobre la mesa el tema de lo que es el humor negro, ¿no? Porque es un debate muy amplio, como lo es en el capítulo que vimos sobre, pues, sexismo y humor. Es un debate muy amplio que puede acabarse o no se puede acabar, junto con como lo podría ser un debate religioso o un debate político. Es demasiado amplio, ¿no? Como psicólogo me gusta ver bastante los comentarios y ver qué expresiones o qué reacciones tienen las personas ante diferentes temas. Entonces lo que yo alcanzo a notar es como que todo el mundo quiere de pronto que todo el mundo piense como de pronto ellos lo piensan. Tenemos que entender que cada persona es un universo diferente y toma las cosas de forma diferente, ¿no? De pronto, de si se va a hacer una broma de un padre muerto, una persona con cáncer, que de pronto si yo tengo un familiar en esas circunstancias, me va a sonar un poco chocante. Lo que pasa es que lo interesante de la comedia o de la risa es que la risa sí cura. De pronto, cognitivamente nos estamos configurando de cierta forma a que es un tema sensible y no lo podemos sacar de esa forma. Pero la risa, la comedia, nos ayuda
de cierta forma a exteriorizarlo. Entonces, de pronto cognitivamente nos estamos configurando a que es un tema sensible y no hablemos más de eso, quedémonos con eso. Cuando de pronto personalmente nos estamos limitando nosotros mismos a no hablar del tema y lo que estamos haciendo es quedarnos, entre comillas, con el trauma o con este aspecto, con esta circunstancia de vida traumática. ¿Qué tal les ha parecido nuestra conversación de hoy con nuestro invitado Andrés Acosta? En una franja de opinión como lo es Mesa Capital, ¿cuáles son los formatos periodísticos que deberían garantizar de mejor manera la presentación de la diversidad social, cultural, religiosa, política e ideológica? ¿Se animan a comentar la conversación de hoy entre el defensor de audiencias con Andrés Acosta, seguidor de Capital, en Instagram? ¿Están ustedes de acuerdo o en desacuerdo con los planteamientos de Carolán Figueroa sobre el humor y el sexismo? ¿Se animan a darnos también sus puntos de vista? ¿Cómo podríamos mejorar también la calidad de los debates y los análisis en la franja de opinión de Capital Sistema de Comunicación Pública? Pues nos encantaría escucharlos. Escríbanos al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Sigamos viendo la entrevista con Andrés. Uno de los méritos de esa conversación es que justamente se invoca el poder transformador que puede llegar a tener el humor, que puede llegar a tener la risa como un poder sanador, como tú lo dices, y que aquí lo clave no es salir a decir chistes por hacer reír, porque no es hacer reír por hacer reír, sino para lograr conmover a quien está escuchando el relato que se construye bajo el formato de una comedia o el formato, por ejemplo, de una stand-up comedy. Se trata es de eso, no de hacer reír por reír. Y no habría en ese sentido temas vedados, sino que el reto aquí es saber cómo se construye un relato sin hacer daño. Exacto, lo que pasa también es que de pronto las personas consumimos mucho contenido, entre comillas, basura, ¿no? Así como hay música, entre comillas, basura, pues también puede haber comedia basura, comedia simple, música simple. Entonces, consumimos o somos lo que consumimos, tal vez, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede haber que exista un comediante, que los hay muy buenos, que tiene una estructura de comedia excelente, pero entonces puede llegar a ser poco entendida. Mientras que si hacemos un chiste misógino, un chiste burdo, un chiste simple, mucha gente se va a reír, mucha gente lo va a, entre comillas, aceptar, mucha otra gente no. Pero entonces aquí también tenemos que entrar en términos sociales, ¿no? Porque todo eso es una confirmación social y pues también depende del contexto en el que estamos. Porque pues estamos en Colombia, un país, entre comillas, pues tercermundista, que pues de cierta forma lo es, un país muy conservador, en donde tenemos como esta nueva revolución o evolución de lo que es el tema del feminismo, todo este movimiento, que es totalmente aceptable, pero entonces también hay una resistencia social, ¿no? Digamos que tanto de hombres como de mujeres hay una cierta resistencia, pero entonces muchos de la gente, de las personas, entre comillas, simples, se quedan con eso, con la simplicidad de las cosas o de los temas y simplemente nos reímos o aceptamos cosas sencillas, muy simples. Entonces, pues de pronto los comediantes también caen como en este sesgo de hacer ese tipo de comedia porque está siendo aceptado y están viendo que está siendo aceptado. Aunque haya un porcentaje de personas o de público que no lo acepta, pero un montón sí. Buena parte de esa conversación del programa completo se dedica, Steven Andrés, a analizar la relación entre comedia y sexismo, Sí, comedia y machismo. De hecho, pues dos de los tres invitados al programa son son mujeres. mujeres y mujeres comediantes, además mujeres muy jóvenes, pero ellas han arriesgado y han asumido un rol disruptivo, porque como se dice en el programa, esto de la comedia, esto del humor, como en tantas otras esferas de la vida pública, estaba tradicionalmente reservado al campo de los hombres y no de las mujeres. Sobre toda esa argumentación que se da en el programa, y qué bueno que tú seas psicólogo y que además eres hombre y que eres un hombre joven, ¿qué tipo de Claro. discernimiento nos puedes compartir después de haber visto el capítulo completo?
Bueno, sí, sí, lo vi totalmente completo y digamos que en muchos aspectos estoy muy de acuerdo con Pamela y con Diana, demasiado, también con el comediante que invitaron. De hecho, hay unas partes donde ellos dicen como, bueno, hay comediantes que se colocan una toalla en la cabeza y hacen la voz más aguda y simulan ser mujeres para hacer chistes sobre mujeres. Entonces, pues me parece súper genial que hoy en día las mujeres estén teniendo como ese poder también dentro de la comedia y que hagan chistes sobre ellas y que hagan chistes sobre chistes que incluso ellas mismas lo mencionaban, chistes muy similares, con el mismo vocablo, vulgar, entre comillas, que en hombres está súper bien visto y en mujeres no. Pero entonces ahí de pronto sí o de pronto no podemos de pronto juzgar al comediante si no es al público, ¿no? Entonces ahí es que, bueno, como psicólogo de la uno minuto, tenemos ese discernimiento entre lo que es cultural o lo que es individual, todo tiene un componente social. Entonces entramos ahí en un aspecto de cultura, ¿no? De crianza también, de educación de lo que es toda esta generación, de cómo ha sido educada, ¿no? Entonces entendemos que mayoritariamente venimos siendo educados en un sistema patriarcado, machista, donde como público le damos más afirmación a los chistes masculinos que no tanto a los femeninos, porque es cierto lo que ellas dicen, de lo importante de hacer una buena comedia, digámoslo así, y que al final el público salga teniendo como discusión respecto al tema, como, oye, si viste lo que dijo, o algo así, o de pronto que si va una pareja es como, uy, pero a mí me pareció que la chica dijo algo así, y que entre ambos puedan tener esa discusión para llegar a, a un nivel de conciencia social amplio respecto al tema. Una de las cosas que a mí me impactó mucho de la conversación y quiero subrayarla aquí públicamente es el hecho de que estas mujeres, se nota en la forma en que hablan, han sido capaces de aprender a hablar con desparpajo, porque hablar con desparpajo parecería que era un atributo exclusivamente masculino. Y ellas Claro, aquí incluso usan palabras que uno diría, pero esto hace 15 años o 10 años en televisión una mujer no se habría atrevido a decirlo. Hoy lo dicen en televisión, pero también lo dicen en el escenario donde se paran frente a públicos en los cuales algunas veces es un público mayoritariamente masculino, masculino. en un ambiente nocturno, hombres que están consumiendo licor, generalmente, por ejemplo, en un bar en donde se presentan ellas, en un ambiente que socialmente es un ambiente que no es recomendado o bien o con buena aprobación para que una mujer esté en esos círculos. Y a mí me parece muy poderoso que ellas hayan dado ese testimonio en el programa, porque uno se queda pensando, Steven Andrés, en cuántas cosas han ido cambiando. Y a veces uno no se da cuenta de esas transformaciones, ¿no? Claro, digamos que la lucha que hoy en día ha tenido el movimiento feminista es muy valioso, em, porque poco a poco y paso a paso se han venido abriendo socialmente hacia sus derechos. Y es que, bueno, es una lucha que ha tenido años y años y años, una lucha que incluso ha tenido víctimas que hoy en día la siguen habiendo. Me parece súper importante y súper interesante que las mujeres tengan esa capacidad de enfrentarse a estos públicos, de hablar con propiedad y decir lo mismo o con mayor importancia que un hombre. Es súper importante hacerlo y es muy valioso que lo sigan haciendo. Pues lo que hablábamos al inicio, generar como ese inconformismo en las personas que normalmente no lo ven así o que nunca lo verían así. Ahí es donde yo digo, está perfecto porque están haciendo un muy buen trabajo. Hay algo que también me parece muy significativo y es el hecho de que ellas se han enfrentado al reto de querer expresar con su comedia aquello que ellas quieren decir, no lo que otros o los hombres en particular quieren oír, sino que esto lo toman como un mecanismo de expresión, de libertad de expresión, como una oportunidad y un escenario para compartir con otras personas sus propias visiones del mundo como mujeres, con el sentimiento de mujeres, desde la piel de las mujeres y desde los valores que ellas tienen como mujeres y mujeres jóvenes. Y han asumido ese reto. Yo no quiero complacer a otros para tener éxito, sino que yo me la voy a jugar por decir aquellas cosas que yo creo que tengo que decir y que me siento en la obligación moral de decir hoy.
Claro, ahí es donde yo digo como lo interesante del arte, de cualquier tipo de arte, es la expresión inconsciente que tiene el artista. En ese orden de ideas, pues la expresión que tiene la comediante, mujer o hombre, es importante porque es una expresión inconsciente suya de lo que quiere decir, se quiere expresar, quiere tener una exteriorización. Es muy importante porque, bueno, lo hablábamos también, o te lo mencionaba con el tema de la simplicidad, ¿no? Entonces, si de pronto, o pongo de ejemplo la música, música muy popular, muy consumida, pero sin sentido, ¿no? Digamos que también lo existe en la comedia, pero entonces aquella comedia que hacen, que es con una crítica real o que viene de adentro, tiene mucho más peso y es mucho más valiosa porque el público de cierta forma lo puede absorber y dice como, claro, es cierto. Y creo que para eso hay un ejemplo bastante interesante y es con Residente, que hablaba de su vida y siendo muy sincero, y él en una entrevista decía, creo que el éxito de esta canción fue la sinceridad. Entonces, asimismo, en la comedia he visto shows de comedia donde los comediantes dicen como, bueno, pues yo hablo de mí, porque pues es más interesante hablar de mí y siendo sincero para conectar con un público que vive cosas muy similares al comediante y que entienden y interiorizan y es de cierta forma incluso sanador. Uno ve en comentarios que le hacen a los comediantes como, oye, muchas gracias por tu comedia, me ha ayudado bastante, me he entretenido, sufro de ansiedad, de depresión y esto me ha ayudado a tener un momento de risa, de felicidad. Ahí es lo interesante. Pues Steven, mira, este programa existe, entre otras razones, para poder conocer de viva voz, cara a cara, a las audiencias de Capital. Entonces, quisiéramos que después de compartir estas reflexiones y estos aportes que haces sobre la lectura que hiciste de ese capítulo en particular de Sin Excepciones, el programa de la Franja de Opinión de Capital que dirige y presenta Carolán Figueroa, nos ayudes a conocer un poco más quién eres tú. ¿Tú por qué ves Capital? Bueno, realmente soy una persona que me gusta bastante estar enterado de todo lo que pasa, entonces yo no consumo televisión para nada. Yo tengo mi televisor, pero no tengo codificador, yo no consumo televisión. Yo la única forma que utilizo para estar informado por lo que pasa en el país políticamente, socialmente, es en redes y mayoritariamente Instagram. Entonces yo sigo todos esos canales, sigo Canal Capital, entonces pues Canal Capital pues obviamente bota pues todo su contenido. Entonces fue allí donde me salió este fragmento. Entonces, pues bueno, pocas veces comento, pero pues comento respecto a lo que me parece interesante. Entonces fue allí donde lo comenté. Sí, realmente pues soy una persona que está como mucho más interesado o es más partícipe de la parte creativa, artística, digamos que tanto en lo lógico, matemático no, se me queda complicado. Entonces es cierto que de eso me ha ayudado bastante también a entender diferentes dinámicas sociales y más que mi estudio profesional me ha dado para eso también. Entonces, digamos que eso me gusta mucho. Por eso es que me gusta estar informado de ciertas formas, de ciertas cosas, de todo lo que pasa día a día en el país, porque pues bueno, la vida es una actualización constante, pues. Ujú. Esto te llegó básicamente a través de Instagram, pero a través de Instagram también seguramente te llegaron muchos fragmentos e invitaciones de Capital a ver los programas de opinión, que es donde, digamos, puede estar el fuerte de aquellas cosas que uno como joven en este país tan complejo que estamos, en el que estamos viviendo, necesita para conocer. ¿Has visto algunos otros de los programas de la Franja de Opinión? No sé, los que ha venido presentando Santiago Rivas, Molano, o los que han venido presentando en la falta que le falta la mesa, dedicado todo al tema de la población LGBTI, a todas las necesidades que tiene esta población. ¿Eso también lo has visto a través de Instagram? Sí, lo veo como contenido corto realmente. Fue hasta que Catherine me envió, digamos que el capítulo completo. Entonces, anoche mismo me puse a investigar sobre el canal y encuentro que hay temas bastante interesantes. Pero todo lo que he visto realmente ha sido simplemente por cortos fragmentos en Instagram. Pero lo que logré ver dentro del canal son temas bastante interesantes, bastante temas que yo pienso que tienen que verse, ¿sabes? Y más que mayoritariamente tienen que verlos es esta nueva generación, estas juventudes que están, que están surgiendo hoy en día. Tienen que verlo porque pues lo que te digo, la vida es
una actualización constante y el mundo va cambiando y hoy en día estamos evolucionando de una forma bastante veloz. No podemos quedarnos simplemente con lo que nos enseña de pronto la escuela, que tiene bastantes sesgos también, sino también ser un poco autónomo dentro del conocimiento que queremos adquirir, ¿no? Y para eso creo que tenemos que llegar es a un punto de vista bastante importante y creo que es el único problema que Colombia tiene y es la educación en ética y moral desde los primeros años de vida. Entonces, si nosotros logramos hacer eso, vamos a cambiar el país. No ahorita, porque todo el mundo quiere un cambio ya, no ahorita, sino nuestras generaciones dentro de 20, 30, 40 años. Ahí es donde tiene que haber un cambio significativo, pero para ese cambio tiene que haber una muy buena educación a nuestros niños de hoy en día, en ética y valores. Nuestros jóvenes tenemos que darles una reeducación, una sobreeducación a lo que ya saben con estos temas que son tan importantes para la sociedad hoy en día. Me gustaría también que nos cuentes qué significa para ti el hecho de que Capital, siendo tú un músico aficionado, sea por Ajá. excelencia el canal de la música y de los eventos al aire libre, como Rock al Parque, Jazz al Parque, Sí. Ópera al Parque y todos estos eventos culturales masivos que tiene la ciudad. No, está perfectísimo. De hecho, creo que tenemos que tener un mayor impulso respecto a los ambientes culturales, sea teatro, sea música, sea comedia, sea lo que sea, tenemos que impulsarlo mucho más porque de cierta forma siento que se está perdiendo, ¿sabes? Con esta nueva ola de músicos, de DJs, que no los critico, respeto su trabajo, pero digamos que se está perdiendo como esa conexión con el público que es tan importante, ¿no? Para generar esa catarsis de cierta forma entre el músico, entre el artista, entre el pintor y el público que consume su arte. Es bastante importante, tenemos que ampliarlo para tener una mayor conexión humana, porque se nos está olvidando eso, ¿no? Tener esa conexión dentro de esto, la virtualidad. Pues esta virtualidad, fíjate, nació en la pandemia porque este programa no lo hacíamos así. Lo hacíamos con mecanismos tradicionales de televisión, con un camarógrafo, un sonidista, con luces, íbamos a entrevistar gente a donde estuviera y ahora todo se volvió virtual y hemos podido Claro, conversar con muchas personas como tú, no solamente desde Soacha, lo hemos hecho con colombianos que viven en Roma, en Berlín, en Canadá, que viven en Japón, que viven en España, en Suecia, en Argentina, en Brasil, en Pereira, en el Catatumbo, en pueblos y veredas de Colombia, y eso es una bondad muy grande. Y por eso quiero cerrar esta conversación contándonos qué ha significado para ti esta experiencia de que te contactemos y que nos pongamos a hablar sobre las cosas que hemos hablado hoy. pues parece bastante curioso y me cogió por sorpresa porque pues realmente es la primera vez que me contactan para este tipo de cosas y me parece fabuloso, me parece genial, fue muy curioso y me parece importante, ¿sabes? Me parece importante que los canales tengan en cuenta la opinión de las personas naturales, de las personas que jamás se podrán oír de pronto, ¿cierto? Me parece bastante importante y me parece muy interesante y muy chévere que se hagan este tipo de cosas. Steven, Andrés, gracias por haber estado con nosotros, por compartirnos tus visiones sobre estas cosas de las que hemos hablado, por ser seguidor de Capital a través de las redes. Te Claro invito que sí. a que mires con mucho detalle la programación de Eureka, porque estoy seguro que en tu condición de psicólogo vas a encontrar Ujú. allí muchas herramientas para trabajar los procesos de desarrollo cognitivo, emocional, afectivo de los niños, niñas y adolescentes, principalmente de Soacha, donde estás viviendo en este momento y desde donde has atendido nuestro llamado. Gracias y hasta una próxima oportunidad. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes, nuestras audiencias, la defensoría de las audiencias de Capital pues no tendría ningún sentido. Así que los seguimos invitando a que nos escriban al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Recuerden que este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que estamos emitiendo por nuestra señal abierta de televisión y también por nuestras redes y plataformas digitales. Recuerden que son muchas las posibilidades y momentos que podemos compartir con ustedes desde este espacio de la Defensoría de las Audiencias de Capital. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao.